Bueno, Vero les adelantaba recién que la Federación Médica del Interior resalta la importancia de la reorganización que requiere el primer y segundo nivel de atención en salud, más allá de la pandemia, y en este sentido se va a presentar un informe al Ministerio de Salud Pública. Para conocer más detalles estamos en contacto con el doctor Daniel Strozzi de la Regional Norte de FEMI, a quien les damos los buenos días. ¿Cómo le va? Lo interrumpimos en su mañana de trabajo. Bueno, sí, con mucho gusto comentaron con la cosa. ¿Qué nos puede adelantar de este informe que se va a presentar al Ministerio de Salud Pública con esta necesidad de reorganización del primer y segundo nivel de atención? Primero, una pequeña acotación, que nunca está de más decirla. La FEMI es una federación de segundo orden que es gremial, ¿verdad? O sea, nosotros representamos a todos los médicos del interior, médicos que trabajan en el ámbito público, en el ámbito privado, en las intendencias médicas móviles. Y por lo tanto, conocemos muy al detalle todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y el trabajo de los médicos en el interior. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora es haciendo aportes para... ¿Se me escuchan bien? Sí, perfectamente. Lo escuchamos bien, doctor. Estamos haciendo aportes justamente para poder reorganizar, que el sistema sanitario en su conjunto, tanto lo público como lo privado, reorganicen la asistencia. ¿Para qué? Porque acá nosotros vemos que hay dos problemas. Uno es, por supuesto, el abordaje del COVID y más amplio, el abordaje de toda la población respiratoria que va a estar ahora va a requerir atención, ¿verdad? Viene el pico de asistencia de los problemas de la patología respiratoria. Ustedes saben que ahora con estos fríos vienen muchas consultas en ese aspecto. Pero además se suma el COVID, o sea que tenemos que organizar el sistema sanitario para ese pico respiratorio, pero específicamente para el COVID, que es una patología que sabemos que es muy contagiosa y que tenemos que tener cuidados especiales. A ver, pero además sí. estamos dejando... Siga. Que tiene que ver con otras, con las enfermedades crónicas no transmisibles, con enfermedades crónicas que tiene la gente que no está accediendo a un segundo nivel de atención, o sea, a la atención por especialistas. Hoy hay cierto nivel de contingencia a nivel de los médicos generales y médicos de primer nivel de vía telefónica y vía presencial, pero a pesar de que se suspendieron las policlínicas, hay una asistencia domiciliaria en algunos departamentos y por algunos servicios, pero lo que no hay es una atención de segundo nivel, o por lo menos no bien organizada, y eso hace que los pacientes no accedan a sus medicaciones crónicas, a sus médicos de especialistas que les controlan determinadas patologías. Hablamos de diabéticos, hipertensos, personas anticoaguladas, personas con enfermedades de insuficiencia cardíaca severa. Entonces estamos viendo descompensación e internaciones de pacientes que normalmente no se descompensan, o no por lo menos en esta cantidad, porque no acceden al segundo nivel de atención, ¿sí? a los especialistas en particular. Y ese es un problema y por eso estamos impulsando. Bueno, ahí se nos cortó un poquito el audio. Doctor, si me escucha, me gustaría preguntarle, porque hemos recibido unas cuantas denuncias, por ejemplo, de pacientes oncológicos que no están pudiendo acceder a la medicación porque no hay en los centros de salud o por diferentes razones. Concretamente con estos pacientes, ¿cuál es la situación? Bueno, justamente, los pacientes oncológicos son uno de los que se tomó las precauciones más importantes al inicio, o sea que se supone que no debería pasar eso, porque se reorganizó el sistema para que ellos sigan teniendo atención adecuada. No obstante, inclusive las cirugías oncológicas no se suspendieron las coordinaciones de otras cirugías. Por lo tanto, si esos pacientes que fíjate que hoy tienen problemas para acceder a medicación y a tratamientos, que se prepararon, el sistema se preparó para atenderlo, imagínate todos los otros pacientes que no se prepararon. Pacientes, te menciono, anticoagulados que toman medicación todos los días y que tienen que recibir controles mensuales o trimestrales o semestrales, dependiendo de la patología, y que no la están recibiendo, son los pacientes que se están descompensando porque no pueden acceder a la medicación o a una reconsulta con sus médicos especialistas, y eso es lo que está generando un trastorno en la atención de todos los pacientes que tienen patología no respiratoria y no COVID, por supuesto. Y ese es nuestro aporte justamente de organizar ese nivel. Usted decía que se está viendo más cantidad de personas en esa circunstancia descompensadas, que requieren otro tipo de atención y, por ejemplo, ser internadas. Exactamente. ¿En qué porcentaje aumentó la cantidad de gente que requiere ese tipo de atención? Bueno, eso no está medido exactamente, pero nosotros lo vemos
en las puertas de emergencia, yo trabajo también en la emergencia, y vemos llegar pacientes que están descompensados de sus patologías crónicas, y ese es el primer indicio de que están teniendo algunos problemas. A nivel mundial, esto es a nivel mundial, por supuesto, no solamente en Uruguay, uno de las principales organizaciones que está reclamando algunos cambios en la organización sanitaria tiene que ver con la atención del stroke, la atención del accidente cerebrovascular, porque ven, por ejemplo, que cayó dramáticamente la consulta en emergencia de pacientes con stroke y tratamientos trombolíticos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay menos pacientes, por ejemplo, en Uruguay se está medido eso, hay 7 uruguayos por día que fallecen por accidentes cerebrovasculares. Hoy por hoy, esos uruguayos se siguen muriendo, 7 uruguayos por día por accidentes cerebrovasculares. La atención a esos uruguayos, ¿está mejor, está igual o está peor? Bueno, yo te puedo decir que si hay pacientes oncológicos que se les preparó el sistema para atenderlos y no se los está atendiendo de forma adecuada, imagínate los que no se preparó el sistema. Y por eso es tan importante ya tomar acciones para organizar el primer nivel de atención, que es el que da la contingencia al 80% de la población, y ese otro 20% que tiene que consultar con especialistas y tener seguimiento, tiene que tener también esa atención porque es fundamental. Y para entender bien por qué está pasando esto, si no hay un pico de casos, hay departamentos completos que no tienen COVID, casos de COVID, ¿por qué se da esta situación? ¿Hubo un mandato de las autoridades? ¿Dónde está, digamos, el vector que provoca las fallas en la atención que usted describe? Bueno, justamente desde febrero que el Ministerio de Salud Pública le pide a los prestadores que tengan una reorganización de sus sistemas para la atención sanitaria del COVID. Y eso hizo que los sistemas, por ejemplo, suspendieran las policlínicas. Entonces, la atención presencial en policlínicas no está más. Algunos lugares se organizaron un poco más rápido y mejor para la atención telefónica y dar determinada cobertura, insuficiente, pero por lo menos hubo una reforma. Pero muchos lugares no, simplemente suspendieron las policlínicas y todavía está en el veremos terminar de organizar eso. Entonces la atención de la gente no respondió adecuadamente. O sea que el problema es que se organizaron las instituciones para poder darle atención a la epidemia que se venía, pero dejamos de lado todo lo demás. Y ya pasó demasiado tiempo, ya no podemos seguir esperando, pues hay que reorganizar todo el sistema. Bien, y con respecto, doctor, a la respuesta de las autoridades, ustedes le acercaron un informe al ministro, tengo entendido que tienen previsto algún tipo de conferencia virtual para estos días, creo que para el día de mañana. ¿Cuál sería el nivel de atención que tendría este reclamo a nivel de las autoridades? Bueno, nosotros vamos a cruzar invitaciones pertinentes y por supuesto le vamos a acercar después al ministro un informe con todo lo que nosotros estamos encontrando para poder aportar, para poder reorganizar el sistema sanitario tanto en el primer como en el segundo nivel, con varias opciones. Es un conversatorio que se va a dar mañana desde la Federación Médica del Interior para todo el país y vamos justamente a invitar a las autoridades, pero después le vamos a dejar un informe para poder presentarle varias opciones, porque las realidades del interior son distintas a las de Montevideo. Por ejemplo, estaba escuchando hace unos minutos el tema de las escuelas rurales. A nosotros, la FEMI participa de las reuniones, participó ayer de la reunión de este tema, pero además te voy a hacer otro aporte. Nosotros acá en Paysandú tenemos en la gira rural de la Ruta 26, tanto como la Ruta 90, hay muchos lugares donde se para la escuela. Como la escuela está cerrada, es el centro donde va la gente y se atiende, la escuela está cerrada, nosotros hace un mes más o menos que tenemos una alteración en esa atención, ¿sí? Estamos trabajando en eso para que la gente tenga asistencia. Entonces, no hay COVID acá, en el interior, en Paysandú no hay ningún caso autóctono todavía, son un par de casos importados. Pero la atención sanitaria de pacientes que no tienen enfermedad respiratoria COVID no está siendo atendida, no está siendo abordada. Por ejemplo, el tema de las escuelas rurales cerradas, a nosotros nos afecta también en el sistema sanitario. O sea, que esto hay que sentarse, ponerle un pienso ayer y plantear soluciones para mañana y que se instrumenten inmediatamente. Claro, y con respecto a la posibilidad de ese recomienzo entonces de clases presenciales en algunas escuelas rurales, imagino que ustedes también estarán pensando en que debe haber un plan de contingencia para esas escuelas y para ese movimiento en esos puntos en particular, digo, tomando en cuenta que no siempre se tiene la disponibilidad de los profesionales frente a una eventual posible llegada de coronavirus a lugares donde todavía no han llegado.
Exactamente. Bueno, esa fue una de las preocupaciones de todas las instituciones que tienen que ver con esto, el aporte de FEMI es ese, ¿no? Que nosotros lo que pedimos es que en todas las escuelas rurales donde se va a iniciar, van a reiniciarse las clases, bueno, que esté la policlínica de referencia o el servicio de referencia o la gira del médico de referencia de ese lugar, tenga una visión de cómo va a instrumentarse la atención sanitaria. O sea, en esto que tratamos de hacer de la reorganización del primer nivel, que incluya, por supuesto, el ámbito rural, que para nosotros es uno de los lugares también muy importantes y claves. Justamente la postura relativa al retome de clases por parte de FEMI allí en las escuelas rurales, ¿cuál es? Bueno, la sociedad, la SOMERUI, de la Sociedad de Medicina Rural, tiene hace sus apreciaciones específicas, pero tiene que ver con la seguridad de las personas que asisten al centro educativo, tanto los jóvenes, los alumnos, como el personal auxiliar, como los maestros. Por supuesto, estamos de acuerdo en que no sea algo opcional, que no sea obligatorio asistir a clases, pero también que el personal que tiene mayor de 65 años y con patologías que pueden complicar a las personas que se infecten con COVID, tengan la precaución de no tener obligación de concurrir al trabajo, porque, bueno, justamente estamos tratando de proteger a la población en esta estrategia que se está instrumentando más o menos de un contagio controlado, por lo menos que si llega a aparecer algún brote, bueno, haya un control inmediato y no se permita una disparada de la epidemia en esos lugares. O sea que nosotros lo que queremos es que haya un control y poder ayudar justamente para que haya una asistencia adecuada, que no haya ciudadanos en Uruguay de primera y de segunda, que bueno, yo soy ciudadano de primera, entonces me quedo en mi casa, tengo una atención adecuada, y yo soy de segunda, no tengo atención, no tengo acceso a la atención sanitaria. Eso tenemos que evitarlo y en eso estamos trabajando. Ya para cerrar, doctor, ¿qué recomendación le hace a personas que puedan estar viviendo problemas como lo que usted describía, ¿no? No tienen acceso a su control necesario o a la medicación. Ayer concretamente tengo el recuerdo que por WhatsApp pasábamos el mensaje de una televidente del interior del país que está yendo a la farmacia a buscar la medicación oncológica para su esposo y que no está tomando, y el hombre en realidad no puede suspender el tratamiento. ¿Qué se le recomienda a esa gente? ¿Qué circuito debe recorrer cuando va al prestador y le dicen, no, de esta medicación no tenemos en este momento? Para el interior del país es muy importante que la gente que se conoce un poco más a veces recurran a los actores que tienen más cercanos. De repente en las localidades pequeñas es al referente político, del alcalde, los ediles, quien sea que le pueda dar una respuesta, porque ellos se contactan con los médicos de referencia. A veces es más difícil acceder directamente al médico, pero si tienen también el contacto del médico, acceder al médico. Y si no, acceder también a los teléfonos de las instituciones. Las instituciones están reorganizándose, esto es una cuestión de día a día, entonces llamás a la institución privada, si sos usuario de la privada, o llamás a la institución pública, y le decís, mirá, yo tengo esta situación, ¿cómo me la están solucionando? Es una cuestión de que la información empiece también a circular, porque como te decía hoy de la gira rural, por ejemplo, la medicación hoy por hoy está complicada porque la gente de la gira no reparte la medicación. Tiene que ir un idóneo en farmacia con la gira para repartir la medicación. Eso es una traba de accesibilidad y si normalmente está complicado, en estas circunstancias es mucho peor. Y por lo tanto, lo importante es que nos llegue a todos los que tomamos determinadas decisiones, les llegue la información, y por eso es importante que la gente lo transmita de alguna manera, sea a referentes políticos, sea a personal del sistema sanitario, para que justamente nos lleguen las inquietudes de todos esos lugares. O sea que la recomendación sería, comuníquese con alguien que al sistema sanitario. Bien. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos en diálogo con Arriba Gente. Cerramos por aquí entonces este diálogo con el doctor Daniel Strozzi de la Regional Norte de FEMI. Muchas gracias y vamos a seguir en contacto. Gracias, buen día, que pasen bien. Bueno, también vamos a estar chequeando un poco qué es lo que pasa en Montevideo, ¿no? Es sabido que aquí los prestadores en muchas policlínicas no están funcionando justamente para preservar que la gente vaya a acumularse a los prestadores de salud. Sí. Los lugares menos recomendables por estas horas son los centros de salud, pero también está la preocupación por el seguimiento de gente que precisa atención y control. Claro, acá hay una realidad que ahí es donde empezamos a discutir
y vamos viendo por qué en algunos países se han tomado otro tipo de determinaciones o incluso se ha soslayado o se ha minimizado o intentado minimizar la importancia del coronavirus, porque empieza a resquebrajar otros andamiajes. Esto es algo bien claro. Habrá que ver qué pasa en Montevideo. Estamos en la antesala, Lorena, de la exigencia más grande que tiene la sanidad en nuestro país, que es frente a las más comunes de las enfermedades estacionales que tenemos todos los años y que sabemos que hay una población muy importante que requiere de una atención médica por los estados gripales que se complican, las infecciones respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, tenemos el tema del coronavirus. Esto que desde la Federación Médica del Interior se señala, me parece más que oportuno seguirlo, justamente para ver de qué manera nos preparamos, por ejemplo, para junio, recordando al médico infectólogo Eduardo Savio. Recordemos que él siempre habló de que seguramente el pico de esta situación lo vamos a tener en ese mes y estamos todavía muy lejos. Sí, claro. Recién está viniendo el frío y recién van a empezar a circular las otras enfermedades respiratorias. Bueno, las autoridades por eso adelantaron la vacunación de la gripe y también van a adelantar el plan invierno como lo anunciaron, ¿no?